Después de descubrir que mi esposa me engañaba, llevé a la esposa de su amante a una fiesta y nuestra venganza fue brutal. Todo comenzó con un mensaje de texto, no mío, de ella. Debería haber estado concentrado en preparar el desayuno, intentando alistarme para el día. Pero cuando entré a la cocina esa mañana, algo se sentía mal. Sofía había dejado su teléfono sobre la barra mientras subía corriendo a buscar su bolso. Era inusual que lo dejara desbloqueado, pero quizás tenía prisa. Quizás no le dio importancia. Últimamente lo hacía mucho, apresurarse, actuar un poco distante, pero yo lo había ignorado. No es nada, solo una fase, pensé. Después de todo, llevábamos 10 años casados. 10 años de risas, peleas y lo que yo creía que era una confianza inquebrantable. Pero en ese momento, la confianza se hizo añicos como un jarrón barato al caer al suelo. Su teléfono vibró de nuevo. Mi mirada se desvió hacia él. Quizás solo sentía curiosidad. Quizás algo dentro de mí gritaba que echara un vistazo. No quería hacerlo. Intenté resistirme, pero algo cambió. Me incliné más cerca. El mensaje me miraba fijamente desde la pantalla. ¿Puedes venir antes? No puedo esperar a verte de nuevo. Era de alguien llamado Daniel. Mi mente se quedó en blanco, las palabras en la pantalla daban vueltas. No podía ser. Sofía, mi esposa. ¿A quién podría estarle escribiendo así? No quería creerlo. Realmente no quería. Así que tomé el teléfono solo para verificar. Quizás era un malentendido, ¿verdad? Quizás no era nada. Abrí el hilo de mensajes. Las palabras en la pantalla fueron como una puñalada en el pecho. Cuanto más leía, más sonaba a algo completamente diferente. Había menciones de habitaciones de hotel, encuentros nocturnos, planes para reunirse en un lounge esa noche, incluso algunos intercambios extrañamente íntimos. Esto no era sobre trabajo. Esto era otra cosa. Algo que me desgarraba como si estuviera al borde de un acantilado, mirando las rocas puntiagudas abajo. Ella estaba teniendo una aventura. Intenté respirar, intenté calmarme. Esto no podía estar pasando, pero estaba pasando. La prueba estaba frente a mí. Sofía, mi esposa, la mujer que amaba, con la que compartía mi vida, le estaba escribiendo como si fueran más que simples compañeros de trabajo. Eran algo más, algo profundo, demasiado profundo para que mi estómago lo soportara. La habitación comenzó a dar vueltas. Mi pulso rugía en mis oídos mientras me desplazaba por el resto de los mensajes. No eran sutiles. Eran audaces y eran reales. Podía sentir las paredes cerrándose a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo pude habérmelo perdido? Entonces, como si ya no estuviera tambaleándome, lo vi, una confirmación para esa noche en el lounge El Sótano Azul. Cena, bebidas, un encuentro. Se iban a reunir esa noche. Y Sofía tuvo el descaro de decirme que saldría a cenar con unos colegas. Me quedé helado. Tenía el corazón en la garganta. No había forma de que pudiera dejarla salirse con la suya. No así. Me senté en la barra, sosteniendo el teléfono en mi mano como si pesara 1000 kilos. El aire se sentía espeso, nauseabundo, sofocante. La traición tiene una forma peculiar de detener el tiempo. Es como si todo a tu alrededor se ralentizará mientras te ahogas en la incredulidad. Sofía regresó a la habitación, con pasos ligeros, su rostro radiante, como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla, tomó sus llaves de la barra y dijo, voy a salir a cenar con unos colegas. No me esperes despierto. Su voz era tan casual, tan normal, como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no acabara de explotar. Apenas respondí, manteniendo mi voz firme. Claro. Ella sonrió, ajena a todo, y así como así, se fue, dejándome solo con los restos de nuestra vida en mis manos. El teléfono yacía frente a mí, su pantalla aún brillando con sus mentiras. No la confronté. Todavía no. No estaba seguro de poder hacerlo. Pero no podía simplemente no hacer nada. Tenía que actuar.
Necesitaba saber quién era realmente este Daniel. Necesitaba entender a qué me enfrentaba porque algo me decía que esto no era solo una aventura. Se trataba de que yo recuperara el control. Se trataba de exponer la verdad. Me quedé allí sentado, con el teléfono en las manos, mi mente girando a 1.000.000 de millas por hora. No podía dejar que ella tuviera esto. No podía salirse con la suya. No cuando todo lo que construimos juntos estaba en juego. No cuando ella destrozó todo lo que compartimos con un solo mensaje. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. No solo estaba enojado. Estaba herido, traicionado, y necesitaba asegurarme de que ella sintiera exactamente lo mismo. Sin explicaciones, sin excusas. Necesitaba que viera la devastación que había causado, que la sintiera de la manera más profunda posible. Y fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. El primer paso era averiguar quién era realmente este Daniel. No era el único que se ahogaba en este desastre. Después de que Sofía salió por esa puerta, con su teléfono aún tibio en mis manos, hice lo que cualquier hombre traicionado haría. Fui en busca de respuestas, no para llorar por ello, no para rogarle que me explicara. Quería la verdad, fría y sin filtros, y quería devolver el golpe donde más doliera. Daniel. El nombre estaba allí como una mancha en mi pantalla, y mis dedos flotaban sobre las letras. ¿Quién era este hombre? ¿Era alguien que había conocido antes, un extraño, o peor, un amigo? Las posibilidades me revolvían el estómago. Una búsqueda rápida fue todo lo que necesité. Daniel Valdés, un exitoso abogado corporativo, bien vestido, bien conectado y viviendo una vida de privilegios en un rascacielos en Polanco, Ciudad de México. Su perfil en redes sociales era un portafolio cuidadosamente curado de sus logros. Una foto de estudio en blanco y negro, brillante, fotos de él en galas de caridad, ceremonias de premiación, conferencias. Un hombre que exudaba poder, del tipo que hacía que otros hombres se sintieran pequeños. Pero eso no fue lo que me llamó la atención. Fue la mujer que estaba a su lado en varias de esas fotos. Pequeña, cabello castaño liso y elegante, mandíbula afilada y una belleza pulida y natural. El tipo de mujer que nunca tenía un mechón de cabello fuera de lugar. El tipo de mujer que entraba a una habitación y se adueñaba de ella sin decir una palabra. Victoria Valdés, su esposa. Y así como así, todo cambió. Por un momento, dudé. Esto era más grande que yo ahora. Arrastrar a otra persona inocente a este lío se sentía cruel. Sabía lo que se sentía tener tu mundo destrozado en un instante. Sentirte como un idiota mientras la persona en la que más confiabas te alimentaba mentira tras mentira. ¿Merecía ella eso? Pero luego lo pensé. Sí, lo merecía. No porque fuera culpable, sino porque necesitaba saberlo de la misma manera que yo tuve que descubrirlo, solo en mi cocina, mirando esa pantalla brillante como si fuera una sentencia de muerte. Eso no estaba bien. Si Daniel la estaba engañando de la misma manera que Sofía a mí, ella merecía ver los restos antes de que él tuviera la oportunidad de cubrir sus huellas. Hice mi movimiento a la mañana siguiente. Esperé afuera del edificio de apartamentos de Daniel Valdés, una fortaleza de vidrio y acero que se alzaba sobre la ciudad como un monumento a la arrogancia. El tipo de lugar donde la gente con dinero se encerraba lejos del resto del mundo. Hacía frío, mis manos hundidas profundamente en mis bolsillos, mi pulso firme pero latiendo con anticipación. Y entonces ella salió. Victoria Valdés. Se movía como alguien que nunca había tenido que dudar de su propia presencia. Su gabardina estaba perfectamente entallada. Su bolso de cuero colgado de su brazo como una declaración. No tenía prisa. Tenía el aire de una mujer que sabía que el mundo se movía a su alrededor, no al revés. Di un paso adelante. ¿S.R.A. Valdés? Se detuvo, se giró. Sus ojos se posaron en mí, agudos pero curiosos. Sí. ¿O lo conozco? No, pero tenemos algo en común. Mantuve mi voz uniforme, calmada. No nos conocemos, pero deberíamos hablar. Ella arqueó una ceja, su agarre apretándose ligeramente en la correa de su bolso. ¿Sobre qué?
Saqué mi teléfono, abrí el hilo de mensajes, giré la pantalla hacia ella. Su mirada bajó. Leyó. El color desapareció de su rostro. Había esperado sorpresa, quizás incluso lágrimas, pero en lugar de eso solo hubo un breve parpadeo de incredulidad antes de que se recompusiera, apretando los labios en una delgada línea. Tragó saliva. Su voz salió más baja esta vez. ¿Estás seguro de esto? Asentí, positivo. No estoy aquí para causar una escena. Solo pensé que merecía saberlo. Silencio. Luego, como si un interruptor se hubiera activado dentro de ella, exhaló lentamente. Su expresión cambió, fría, calculadora, el tipo de mirada que me dijo que esta no era una mujer que se rompía fácilmente. ¿Tiene un plan? Fue entonces cuando supe que la había subestimado. Victoria Valdés no iba simplemente a desmoronarse bajo el peso de esto. No iba a retirarse a un mar de sollozos como alguna esposa engañada en una telenovela. Estaba lista para la guerra. Y de repente supe exactamente lo que tenía que hacer. Sí, dije, mi mente ya girando más rápido ahora. Y la involucra a usted. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos. Y por primera vez, lo vi. El fuego. Ella se cruzó de brazos. Estoy escuchando. Nos sentamos en un café cercano, un lugar elegante donde nadie alzaba la voz por encima de un susurro, donde la gente se escondía detrás de sus gafas de sol de diseñador y su armadura de negocios casual. Y durante la siguiente hora, entre café amargo y corazones rotos compartidos, tramamos no solo venganza, sino justicia. Para cuando nos fuimos, teníamos un plan tan preciso, tan devastador, que casi sentí lástima por Sofía y Daniel. Casi. El sótano azul era un lugar construido para secretos, tenuemente iluminado, escondido en el corazón de Ciudad de México, donde hombres ricos susurraban promesas que nunca tuvieron la intención de cumplir. Y las mujeres pretendían no saberlo. Era exactamente el tipo de lugar que Daniel y Sofía elegirían, un capullo de engaño envuelto en licor caro y música de jazz. Victoria y yo entramos juntos, nuestros pasos deliberados, nuestra presencia inadvertida al principio. Ella vestía un ajustado vestido azul marino, elegante y serena, su expresión ilegible. Yo había optado por algo sencillo, jeans oscuros, una camisa de botones, el tipo de atuendo que me hacía pasar desapercibido lo suficiente mientras mantenía mi posición. Los vimos de inmediato. Sofía, mi esposa, inclinándose cerca de él, Daniel, su amante, con la mano apoyada en el muslo de ella. Mi estómago se revolvió ante la escena. Lo había imaginado, por supuesto, había reproducido sus mensajes en mi cabeza 1000 veces. Pero verlo, verla reír, verlo a él acariciarle la mejilla como si fuera suya, era diferente. Era real. Victoria se detuvo a mi lado, su cuerpo rígido. No la miré. No lo necesitaba. Ambos estábamos al borde de algo de lo que nunca podríamos regresar. Lista, murmuré. Su voz era suave, firme. Hagámoslos retorcerse. Nos movimos, deliberados, sin prisas. La risa de Sofía resonó justo cuando me deslicé en el reservado junto a ella. Pude sentir el momento en que todo su cuerpo se tensó. Su respiración se entrecortó, su sonrisa se congeló, sus dedos se apretaron contra la mesa. Daniel, ajeno al principio, se giró para ver quién se les había unido, y cuando su mirada se posó en Victoria, todo el color desapareció de su rostro. Ella se deslizó a su lado, sus labios curvándose en una sonrisa lenta y burlona. Hola, cariño. Por un momento, nadie habló. El peso de lo que estaba sucediendo aplastó el espacio entre nosotros. La mano de Sofía todavía estaba sobre la mesa, congelada en el aire como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. Me incliné un poco, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Sorprendida de verme, corazón? Sofía tragó saliva, sus manos ahora jugueteando con el dobladillo de su vestido. Marcos, creí que estabas en casa. Lo estaba. Debería haber estado en casa, ajeno a todo, esperando a que mi esposa regresara de su cena con colegas. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para hacerla retorcerse. Daniel, por otro lado,
apenas había respirado. Miraba a Victoria como si fuera un fantasma. —¿Interrumpo? —preguntó Victoria, inclinando la cabeza. Daniel finalmente encontró su voz. Amelia, nombre equivocado. La sonrisa de Victoria no vaciló, pero sus dedos se curvaron contra la mesa. —Inténtalo de nuevo, cariño —murmuró. Estabas tan acostumbrado a mentir que no recuerdas con quién se supone que debes estar. Más silencio. Bien. Que se consuman en él. Que sientan siquiera una onza del pánico que había estado arañando mi pecho desde que leí esos mensajes. Los ojos de Sofía recorrían el lounge, desesperada, buscando una salida. Marcos, susurró, su voz apenas audible. Por favor, aquí no. ¿Por qué no? Pregunté, reclinándome. No parecías tener problemas en estar aquí con él. Algunas cabezas comenzaron a girar en nuestra dirección. Daniel carraspeó, tratando de mantener algo de dignidad. Deberíamos hablar de esto en privado. Victoria soltó una risa corta y sin humor. Oh, no, Daniel. La privacidad es un lujo que perdiste en el segundo en que decidiste traer tu aventura a un lugar público. Sofía se estremeció. Daniel apretó la mandíbula. Volví mi mirada hacia mi esposa, la mujer con la que había construido una vida. La mujer en la que había confiado. Ya no estaba enojado. Estaba tranquilo porque ya había ganado. Los dedos de Sofía se crisparon como si quisiera alcanzarme. Como si quisiera arreglar esto. Marcos, yo. Ahórratelo. Victoria tamborileó con las uñas sobre la mesa, su voz casi aburrida. ¿Saben qué es lo gracioso? Ustedes dos pensaron que eran muy listos. Pensaron que eran sigilosos. ¿Alguna vez se les ocurrió que secretos como este tienen una forma de salir a la superficie? Las manos de Daniel se cerraron en puños. Victoria se detuvo. Oh, ahora quieres el control, reflexionó. Eso es adorable. Unas cuantas risas ahogadas llegaron de las mesas cercanas. Los susurros habían comenzado. Los murmullos, las miradas. El rostro de Sofía se descompuso de horror. Daniel, todavía pretendiendo tener algo de poder en esta situación, se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el suelo. Esto es ridículo. ¿Ridículo? Victoria inclinó la cabeza. ¿O simplemente cierto? Sofía agarró su bolso, todo su cuerpo temblando. Tenemos que irnos. Bloqueé su camino. No físicamente, solo lo suficiente. ¿Cuál es la prisa? Pregunté. Parecías perfectamente cómoda hace 5 minutos. Ella me miró entonces, sus labios entreabiertos, sus ojos suplicantes, suplicando no porque se arrepintiera de lo que había hecho, sino porque la habían atrapado. Daniel exhaló bruscamente como si finalmente hubiera aceptado que se estaba ahogando. Se volvió hacia Victoria. Por favor, aquí no. Podemos al menos hablar en algún lugar. Ella se levantó, se ajustó el vestido, se alisó el cabello, luego su voz se volvió fría y controlada. Lo miró directamente a los ojos y dijo, tú puedes irte. Yo me quedo aquí. Daniel dudó. Por primera vez en toda la noche, lo vi. El pánico, la comprensión de que todo lo que había construido se estaba desmoronando. Sofía, por otro lado, ya se deslizaba junto a mí, caminando hacia la salida tan rápido como sus piernas temblorosas se lo permitían. No miró hacia atrás. Nunca lo hacía. Y así como así, se habían ido. Victoria y yo nos quedamos allí, inmóviles, mientras los susurros crecían a nuestro alrededor. Los vencedores de una batalla librada a plena luz del día. Pero esto era solo el comienzo. No había terminado. Ni de cerca. El sótano azul fue solo el acto de apertura. Una actuación para sacudirlos, para hacerlos sentir el primer aguijón de la exposición. Pero ahora era el momento de romperlos. Victoria y yo nos sentamos en la sala de mi departamento esa noche, la adrenalina de la confrontación aún palpitando en nosotros. Ella se había quitado los tacones, acurrucada en mi sofá como si hubiera vivido allí durante años, revisando su teléfono con la misma precisión calmada de un cirujano.
Yo tenía mi laptop abierta, reuniendo cada rastro de la aventura de Sofía en un archivo ordenado e innegable. Daniel no sobrevivirá a esto, dijo Victoria, sorbiendo su whisky. Apenas había parpadeado desde que salimos del lounge. Su furia era fría, metódica, aguda. Su bufete tiene una cláusula moral estricta. Si se enteran, ellos. Hizo una pausa, luego sonrió con suficiencia. No necesitaba terminar la frase porque no íbamos simplemente a dejar que se enteraran. Íbamos a entregárselo en bandeja de plata. Me recosté, exhalando. Dijiste que su bufete se traga la mala publicidad como si fuera veneno. Peor, murmuró ella, tamborileando los dedos contra su vaso. No solo cortan la extremidad infectada, la queman. Miré mi laptop. Perfecto. Tenía todo lo que necesitaba. Capturas de pantalla, mensajes con marca de tiempo, incluso un recibo del hotel donde se habían reunido la semana pasada. No era estúpido. Sabía que Sofía había sido cuidadosa. No había dejado rastros de papel, ni cargos en tarjetas de crédito, ni errores obvios. Pero la tecnología, ahí fue donde falló. Cada mensaje oculto, cada promesa susurrada, cada maldita mentira estaba toda aquí, esperando ser utilizada. Y estaba a punto de usarla. Victoria cruzó las piernas, mirándome. ¿Cómo quieres hacer esto? Encontré su mirada. Quiero que lo sienta desde todas las direcciones. Quiero que mire a su alrededor y se dé cuenta de que no tiene dónde esconderse. Ella tarareó en aprobación. Entonces comencemos. Primer objetivo, la carrera de Daniel. Victoria sabía exactamente a quién enviárselo, al comité de ética de su bufete. Con unos pocos clics, adjuntó cada pieza de evidencia condenatoria en un correo electrónico limpio y profesional. Sin emoción, sin palabras adicionales, solo los hechos. Asunto, preocupación urgente respecto a la conducta de un socio. El cuerpo era corto, conciso, a quien corresponda. Creo que esta evidencia arrojará luz sobre la reciente mala conducta de Daniel Valdés, que puede ser relevante para las políticas de integridad profesional de su bufete. Los archivos adjuntos incluyen evidencia de una aventura extramatrimonial en curso con la cónyuge de un cliente, llevada a cabo durante horas de trabajo y facilitada a través de recursos de la empresa. Confío en que actuarán en consecuencia. Y enviar. Victoria se recostó, exhalando. Eso debería bastar. Ahora era mi turno. Siguiente objetivo. El pequeño mundo perfecto de Sofía. Sofía prosperaba con la imagen. No era solo la esposa de alguien. Era la esposa envidiada. La que organizaba almuerzos de caridad. La que seleccionaba cuidadosamente con qué pareja socializaba. La que se aseguraba de que su vida fuera impecable. Y ahora iba a quitarle eso. Comencé con el chat grupal de la Asociación de Padres, un hervidero de mujeres que vivían para el chisme. Redacté un mensaje cuidadosamente formulado para causar el máximo daño. Siempre son los que sonríen más fuerte, ¿no es así? Sofía Valdés, orgullosa madre, esposa devota, engañando a su esposo con un hombre casado. Un hombre que, por cierto, resulta ser socio principal en Valdés y Asociados. ¿No me creen? Véanlo ustedes mismos. Luego las fotos, los textos, la prueba. Enviar. En segundos, el chat explotó. Espera, ¿qué? No puede ser. ¿Hablas en serio? Dios mío, lo sabía. Siempre actuó demasiado perfecta. ¡Qué hipócrita! ¿Marcos lo sabe? Sonreí. Que la destrocen. Luego pasé a su círculo, las personas que necesitaba para mantenerse relevante. Un correo electrónico al director de la Junta de Caridad con la que trabajaba, con un asunto que simplemente decía, información urgente y discreta respecto a Sofía Valdés. Un mensaje al organizador de eventos local que gestionaba todas sus reuniones sociales, con una sola pregunta, ¿seguirías trabajando con una conocida rompehogares? Un mensaje de texto a la mujer más maliciosa de su círculo, no evidencia directa, sino un susurro, solo suficiente combustible para encender el fuego. Y luego me recosté y observé cómo ardía.
El teléfono de Victoria vibró primero. Lo levantó, sonrió con suficiencia. Eso fue rápido. ¿Qué? El bufete de Daniel ya está en reuniones de emergencia. Giró la pantalla hacia mí. Se está extendiendo. Revisé mi propio teléfono. Los mensajes llegaban a raudales. Marcos, por favor dime que esto no es verdad. Amigo, no sé qué está pasando, pero Sofía está perdiendo la cabeza. Hermano, ¿qué hiciste? No respondía ninguno porque no había terminado. Victoria me observó por un momento, luego exhaló, encogiéndose de hombros. Esto se va a poner feo. Encontré su mirada, mi voz tranquila. Ese es el punto. Nos sentamos allí, uno al lado del otro, en silencio, mientras el mundo que acabábamos de detonar colapsaba en tiempo real. Y por primera vez en semanas, me sentí en paz. Que se retuerzan. Y que entren en pánico, porque este era solo el primer golpe. En cuestión de horas, el pequeño mundo perfecto de Sofía comenzó a desmoronarse sobre sí mismo. Los susurros estaban por todas partes. Sus reuniones de la Junta de Caridad, sus chats grupales de padres, el círculo al que se aferraba para obtener validación social. Todo contaminado. Victoria y yo nos sentamos y observamos cómo se desarrollaba todo. Sofía me llamó 7 veces esa mañana. No respondí. Envió mensajes de texto, desesperada, frenética. Marcos, por favor llámame. Todo esto es un error. La gente está diciendo cosas horribles de mí. Necesitas detener esto. ¿Podemos por favor hablar en persona? La ignoré. No estaba interesado en hablar. Estaba interesado en terminar esto. Y fue entonces cuando Victoria dijo las palabras que lo cambiaron todo. Terminemos esto en la gala. Levanté la vista. Ella estaba revisando su calendario. Tan serena como siempre. La gala anual de beneficencia de Valdés y Asociados es en 3 días. Todos estarán allí. Su bufete, sus amigos, la prensa. Inclinó la cabeza. Público, inevitable, perfecto. Exhalé lentamente. Tenía razón. Un evento de caridad lleno de la élite de Ciudad de México, donde Sofía y Daniel tendrían que aparecer y fingir que sus mundos no se estaban desmoronando. Donde podríamos exponerlos frente a las mismas personas cuya aprobación anhelaban. Brutal, me gustó. ¿Cuál es el plan?, pregunté. Victoria sonrió con suficiencia. Simple. Nos aseguraremos de que entren a su propio funeral. Lo hermoso de esto era que no podían echarse atrás. El bufete de abogados de Daniel organizaba la gala, lo que significaba que él tenía que asistir. Y Sofía no iba a renunciar a su oportunidad de salvar su reputación. Victoria se aseguró de ello. Unas cuantas llamadas telefónicas cuidadosamente colocadas, un empujón sutil en los círculos correctos, y de repente Sofía no tuvo más opción que ir. ¿Sigues viniendo a la gala, verdad? Escuché los rumores, pero seguramente no son ciertos. La mejor manera de callar a la gente es aparecer como si nada estuviera mal. Y así como así, la trampa estaba lista. La noche del evento, me vestí para la ocasión, un elegante smoking negro, gemelos que Sofía me había comprado años atrás, cuando sus regalos aún significaban algo. No solo asistía, estaba montando un espectáculo. Victoria, se veía letal. Un vestido de noche negro que se ceñía a su figura, su cabello recogido en un elegante moño. Si no supieras nada más, pensarías que estaba allí para celebrar algo. En cierto modo, lo estaba. Llegamos juntos del brazo, no porque fuéramos pareja, sino porque la percepción lo era todo. Y cuando entramos, la sala se detuvo. Podía sentirlo. Los susurros, las miradas. La gente había oído los rumores. Habían leído los mensajes. Y ahora aquí estábamos nosotros, las víctimas convertidas en verdugos. Y entonces los vimos. Daniel y Sofía de pie cerca del bar. Se veían frágiles. Sofía llevaba un vestido rojo intenso, probablemente intencional, una declaración, una distracción. Daniel,
por otro lado, parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su traje era impecable, pero su postura no lo era. Parecía acosado. Y cuando finalmente nos notaron, la sangre desapareció de sus rostros. Victoria exhaló lenta y controladamente. Hora del espectáculo. No respondí. No tenía que hacerlo. La sala nos pertenecía ahora. Exactamente a las 9:45 de la noche, las luces se atenuaron y el anfitrión del evento subió al escenario, un hombre de mediana edad con el encanto de un político, sosteniendo un micrófono con una especie de confianza que provenía de no saber lo que estaba a punto de suceder. Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención? El murmullo de la conversación se desvaneció. Este era el momento. El anfitrión sonrió, ajeno. Esta noche, nos gustaría tomar un momento para reconocer a algunas personas muy especiales. Se giró ligeramente. Daniel Valdés, por favor, acérquese. Silencio. Los dedos de Sofía se clavaron en la manga de Daniel. Él no se movió. Victoria dejó escapar un suspiro lento y burlón. Oh, vamos, cariño. La gente comenzó a moverse, curiosa. Algunos aplaudieron, asumiendo que era un premio. Otros estaban observando, esperando. Daniel no tuvo elección. Caminó rígidamente hacia el escenario, cada paso pesado, como si estuviera marchando hacia su propia ejecución. El anfitrión continuó sonriendo. Daniel, tu reputación te precede. Pero esta noche, nos gustaría compartir un lado diferente de tu historia. Y entonces la pantalla descendió. Las imágenes cobraron vida, los mensajes, las fotos, los recibos, todo proyectado para que todos lo vieran. Un jadeo colectivo recorrió la multitud, luego susurros, luego murmullos directos. El rostro de Sofía se puso de un tono de rojo que nunca antes había visto. Su respiración se entrecortó, sus uñas mordiendo su bolso de mano. Daniel estaba inmóvil, mirando, congelado en el lugar. Victoria se inclinó cerca, su voz un susurro solo para él. Esto es lo que sucede cuando crees que eres intocable. El anfitrión, finalmente dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal, balbuceó palabras. Quizás deberíamos. Demasiado tarde. El daño estaba hecho. Los socios del bufete de abogados de Daniel ya estaban de pie. Podía oír los murmullos. Palabras como mala conducta y despido flotando en el aire. A Sofía no le iba mejor. Sus amigos se habían ido. Su círculo social en silencio. Su reputación cuidadosamente cultivada, obliterada. Daniel bajó tambaleándose del escenario, con el rostro pálido. Sofía intentó alcanzarlo, pero él la apartó. Y luego corrieron, deslizándose entre la multitud como criminales huyendo de la escena del crimen. Victoria y yo, nos quedamos en el centro del escenario, observándolos desaparecer. Juego, set y partido. Dejé escapar un suspiro lento, mi ritmo cardíaco finalmente estable. Victoria se volvió hacia mí, satisfecha. Lo pensé. Las mentiras, la traición, los meses de engaño. Encontré su mirada. Todavía no, porque ahora era el momento de enterrarlos. A través del concurrido salón de baile, a través de los murmullos, a través de las miradas que los perseguirían por el resto de sus vidas, la reputación perfectamente pulida de Daniel destruida. La posición social cuidadosamente cultivada de Sofía desaparecida. Pero no había terminado. Todavía no. Victoria y yo no lo seguimos. No lo necesitábamos. El daño ya se había extendido. La infección de la verdad filtrándose en cada grieta de sus vidas una vez perfectas. Dejamos que la ciudad hiciera el resto. Y a la mañana siguiente, la tormenta golpeó. El teléfono de Victoria vibró primero. Leyó el mensaje lentamente, sus labios curvándose en algo frío. Satisfecha. Luego giró la pantalla hacia mí. Valdés y Asociados acaban de anunciar la licencia indefinida de Daniel. Está fuera, exhalé. Eso fue rápido. No toleran el escándalo, murmuró, sorbiendo su café. No cuando su nombre está en juego.
Y después de anoche, no tuvieron elección. Unas horas más tarde, otra actualización. Sus clientes se estaban yendo. El bufete estaba cortando lazos. Los rumores de mala conducta financiera comenzaban a surgir. Porque aquí está la cosa, los hombres poderosos como Daniel no solo engañan. Toman atajos. Hacen tratos turbios. Construyen imperios sobre grietas, esperando que nadie mire lo suficientemente de cerca como para ver las fracturas. Y ahora todos estaban mirando. Mientras tanto, mi esposa se estaba desmoronando en tiempo real. Me había llamado 12 veces antes del mediodía. No contesté, pero no lo necesitaba. La evidencia de su colapso estaba por todas partes. Su junta de caridad desaparecida. La asociación de padres en silencio. Las invitaciones sociales canceladas. Porque aquí hay otra verdad. Sofía no tenía amigos. Tenía estatus. Y cuando ese estatus desapareció, también lo hicieron todos los demás. A mediodía, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de un conocido mutuo. Amigo, Sofía está perdiendo la cabeza. Está en pleno colapso. Bien. Que se ahogue en los escombros. Al anochecer, apareció en mi departamento. Llamó 3 veces antes de que yo siquiera me moviera. Consideré dejarla parada allí sola en el pasillo, tal como ella me había dejado solo en nuestro matrimonio mucho antes de que yo lo supiera. Pero entonces abrí la puerta y allí estaba ella, un desastre. Su maquillaje estaba corrido, su cabello descuidado. Un marcado contraste con la mujer que se había pavoneado en el sótano azul, confiada e intocable. La mujer que una vez conocí había sido reemplazada por alguien que parecía haber sido masticada y escupida por el mismo mundo que una vez había gobernado. Sus labios se entreabrieron, temblando. Marcos. No hablé. Solo la miré fijamente. Respiró temblorosamente. ¿Podemos hablar? Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Sobre qué? Ella se estremeció. ¿Tú sabes qué? Incliné la cabeza. ¿Te refieres a la aventura? Sus manos se cerraron en puños a los costados. Marcos, por favor, solo déjame explicarte. Explicarte, solté una risa corta y sin humor. No, dije. Sus ojos se abrieron como platos. No. Me encogí de hombros. No, no tienes derecho a explicarte. No tienes derecho a darme alguna excusa a medias sobre cómo no fue lo que pareció, sobre cómo cometiste un error, sobre cómo no quisiste que sucediera. Su garganta se movió mientras tragaba, las lágrimas brotando de sus ojos. Marcos, te juro que todavía te amo. Mi mandíbula se apretó. Esa palabra, amor. No tenía derecho a usarla. Si me amaras, dije lentamente, con voz firme, no habrías hecho esto. Sus labios se entreabrieron, una súplica formándose en su garganta. Pero no la dejé hablar. No te arrepentiste cuando andabas a escondidas, continué, mi voz baja pero firme. No te arrepentiste cuando me mentiste en la cara. No te arrepentiste cuando me hiciste sentir como un idiota mientras te sentabas en habitaciones de hotel con otro hombre. Su respiración se entrecortó. Marcos, yo. Me acerqué más. Y no te arrepentiste anoche, dije. Estabas avergonzada, humillada, pero no arrepentida. Su pecho se sacudió con un sollozo. Finalmente, estaba sintiendo siquiera una onza del dolor que me había infligido. Fui estúpida, susurró, sus manos temblando. Fui egoísta, pero no significó nada. Me burlé. Significó lo suficiente como para que arriesgaras todo. Silencio. Y luego, con la voz más suave y débil, susurró, ¿podemos arreglar esto? Solo la miré fijamente. Arreglarlo, como si no lo hubiera destrozado ya sin posibilidad de reparación. Como si no hubiera quemado ya todos los puentes entre nosotros. Exhalé lentamente. No. Ella parpadeó. No. Negué con la cabeza. Ya solicité el divorcio. Pronto tendrás noticias de mi abogado. Y así como así,
su rostro se descompuso. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sus hombros temblando. Pero no sentí nada. Ni lástima, ni culpa, ni arrepentimiento. Esta no era una mujer que me amara. Esta era una mujer que había perdido. Y no iba a ofrecerle un salvavidas. Dio un paso tembloroso hacia atrás, luego otro. Luego, finalmente, se giró y se fue. La vi desaparecer por el pasillo, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones firmes. Y cuando finalmente cerré la puerta, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí libre. La libertad se sentía bien. Pero aún no había terminado. Sofía había perdido todo. Su posición social, su reputación, la imagen impecable que había pasado años cultivando. Pero eso no era suficiente porque Daniel seguía en pie. Apenas, pero apenas no era suficiente. Victoria y yo le habíamos quitado su bufete. Su carrera estaba en picada. Su nombre se susurraba en todos los lugares equivocados. Pero quedaba un último clavo en el ataúd que necesitaba ser martillado. Toda su identidad estaba construida sobre el poder, el estatus, la influencia. Y si íbamos a enterrarlo, teníamos que quitarle todo. La voz de Victoria era como una navaja, suave y afilada. Necesitamos algo permanente. Asentí. Algo que no solo lo arruiné profesionalmente, algo que lo convierta en una broma. Sus labios se curvaron. La humillación pública es temporal, pero la ruina financiera, eso es para siempre. Y así como así, tuvimos nuestra respuesta. Había hecho mi investigación, había cavado profundo. Daniel no era solo un infiel. Era un fraude. Una pequeña excavación en sus cuentas privadas había desenterrado algunos detalles interesantes, transacciones extraoficiales, tratos bajo la mesa con clientes, números que no cuadraban. Victoria siempre había sospechado que su éxito llegó demasiado rápido, había dicho una noche, agitando su whisky. Pasó de ser un abogado de nivel medio a socio nominal en 3 años. Eso no sucede a menos que estés tomando atajos. Y ahora estábamos a punto de destrozar esos atajos. Victoria hizo algunas llamadas, discretas, de esas que llevaban a las personas adecuadas. Una ex asistente legal de su bufete, una que se había ido en circunstancias misteriosas, estuvo más que feliz de hablar. Resulta que Daniel había estado manipulando los resultados de los casos durante años. Unas cuantas palmas engrasadas por aquí, unos cuantos documentos estratégicamente traspapelados por allá. Y la peor parte, no solo era poco ético, era ilegal. Así que empaquetamos todo ordenadamente, un dossier completo de sus fechorías financieras, quejas de clientes y acuerdos de casos cuestionables, y lo enviamos directamente a la prensa. Victoria sonrió con suficiencia mientras presionaba enviar. Está acabado, exhalé. Ni siquiera lo sabe todavía. No tuvimos que esperar mucho. Para el mediodía del día siguiente, la historia había llegado a todos los principales medios de noticias financieras y legales de Ciudad de México. A las 5 de la tarde, Daniel Valdés estaba oficialmente bajo investigación. Para la medianoche, su nombre había sido eliminado del sitio web de su bufete. Y así como así, su imperio colapsó. Mientras Daniel se ahogaba, Sofía seguía luchando por respirar. Se había mudado de nuestro departamento una semana después de la gala. Sus pertenencias empacadas en cajas ordenadas y desesperadas. Pero, ¿a dónde podía ir? Sus amigos la habían abandonado. Su familia se avergonzaba de ella. Ya no era Sofía Valdés, la esposa perfecta. Era Sofía, la mujer que lo había perdido todo. Dudó, luego miró por la ventana. He estado pensando en irme, quizás mudarme a Europa por un tiempo. Una nueva ciudad, una nueva vida. Asentí. Suena como una buena idea. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros, dos personas que habían caminado juntas por el infierno. Ella levantó su copa. Por empezar de nuevo. Levanté la mía. Por empezar de nuevo. Chocamos las copas y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. La tormenta había pasado y yo había ganado. La tormenta había pasado, pero los restos quedaron para ellos, no para mí.
La semana después de que Victoria y yo tomamos nuestra última copa, me encontré de pie en mi departamento medio vacío, mirando la vida que Sofía y yo habíamos construido, o lo que quedaba de ella. Cajas alineadas en las paredes llenas de cosas que una vez significaron algo. Fotos de boda enmarcadas, recuerdos de vacaciones, pequeñas notas que me había dejado a lo largo de los años. Mentiras, cada una de ellas. Podría haberlas quemado, podría haberlas tirado a la basura, pero no lo hice porque ya no estaba enojado. Simplemente había terminado. No había visto a Sofía desde que salió de mi departamento esa noche, el rímel corriendo por su rostro, los hombros caídos bajo el peso de sus propios errores. No me preocupé por ella, pero escuché cosas. Se había mudado con su hermana al Estado de México, muy lejos de la impecable casa adosada que una vez compartimos. No estaba trabajando, no socializaba. Sus viejos amigos la habían exiliado. Las juntas de caridad la habían reemplazado. Ya no era nadie. Y parte de mí pensó que quizás este era su fondo. Luego, 2 semanas después de que se finalizara el divorcio, recibí un correo electrónico de Sofía. Era corto: Marcos, sé que no me debes nada. Solo quería decir que espero que encuentres la felicidad. Te lo mereces. Sofía. Sin disculpas, sin súplicas, solo eso. No respondí porque algunas cosas no merecen un cierre. La caída de Daniel había sido gloriosa. La investigación sobre sus finanzas destruyó lo que quedaba de su reputación. Su bufete lo inhabilitó. Su nombre fue arrastrado por todas las principales publicaciones de negocios en Ciudad de México. Su esposa lo dejó. Sus clientes lo dejaron. Lo último que supe fue que había empacado y se había mudado a algún lugar tranquilo, algún lugar donde pudiera fingir que no era el hombre que lo perdió todo. Había construido un imperio de mentiras, y yo lo había reducido a cenizas. Victoria se fue de Ciudad de México. Me llamó antes de abordar su vuelo. Pensé que no era sentimental, bromeé. No lo soy, respondió, con voz divertida. Pero quería despedirme. Me recosté en mi silla, mirando el horizonte a través de mi ventana. ¿A dónde te diriges? París, dijo, por ahora. Quizás Londres después de eso. No lo sé. Solo necesito algo diferente. Asentí. Te lo mereces. Guardó silencio por un segundo, luego suavemente: tú también. Exhalé. Sí, quizás. Otra pausa. Cuídate, Marcos, dijo finalmente. Tú también, Victoria. Y luego se fue. Una parte de mí sabía que nunca la volvería a ver, y estaba bien. Algunas personas entran en tu vida para destruir cosas contigo, pero no siempre se quedan para reconstruir. Me desperté a la mañana siguiente y me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en meses, mi pecho no se sentía pesado. Por primera vez en meses, no estaba consumido por la ira, la traición o la venganza. Era libre. Empaqué una maleta, reservé un vuelo, no a París, no a Europa, sino a cualquier lugar que no fuera aquí, cualquier lugar que no tuviera recuerdos de ella. Mientras subía al taxi, la ciudad se desdibujaba a mi paso. Los edificios, las luces, los lugares donde una vez había sido un tonto. Pero ya no era ese hombre. No era el hombre que esperaba en casa mientras su esposa andaba a escondidas. No era el hombre que dejaba que la traición lo consumiera vivo. Era el hombre que había recuperado su poder. Y mientras el avión despegaba, llevándome lejos de las ruinas de mi antigua vida, sonreí. Porque esto era solo el comienzo. Se acabó. La guerra se había librado, la batalla ganado, y los escombros dejados atrás no eran míos para limpiar. Por primera vez en meses, no miraba por encima del hombro, esperando la próxima traición. No me despertaba con la rabia ardiendo en mi pecho o la amargura aferrada a mis huesos. Era libre. Pero la libertad llegó con una quietud desconocida. Sofía se había convertido en nada más que un nombre y viejos recuerdos. No la había visto desde que se alejó de mi departamento esa noche. Con los hombros caídos. El rímel corrido por su rostro. No me había rogado que me quedara.
No había intentado deshacer lo que hizo porque sabía que no podía. Se mudó con su hermana al Estado de México. Ya no era Sofía Valdés, la esposa admirada, la socialité, la mujer perfecta que la gente envidiaba. Ahora solo era Sofía, una mujer cuya vida había sido reducida a cenizas por sus propias elecciones. Un mes después de que se finalizara el divorcio, me envió un último correo electrónico. Marcos, sé que no me debes nada. Solo quería decir, espero que encuentres la felicidad. Te lo mereces. Sofía. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego lo borré. Sin respuesta, sin segundas oportunidades. Porque algunas cosas no merecen un cierre. La caída de Daniel fue más dura. Su carrera había terminado. Su bufete lo inhabilitó. La investigación había desenterrado todo. El fraude, los tratos bajo la mesa, los resultados de casos manipulados. No fue solo un escándalo. Fue un colapso. Su nombre era veneno ahora. Sus clientes lo abandonaron. Su esposa lo dejó. Lo último que supe fue que empacó y desapareció en algún lugar tranquilo, algún lugar donde el mundo no viera su fracaso. Construyó su vida sobre el poder, el engaño, el control, y yo se lo había arrancado. Y la mejor parte, nunca tuve que mover un dedo porque cuando iluminas a un hombre como Daniel Valdés, él se destruye a sí mismo. Victoria me llamó antes de irse. Tenía su boleto reservado, sus maletas empacadas y un plan por primera vez en mucho tiempo. Pensé que no era sentimental, bromeé. Ella rió entre dientes. No lo soy, pero quería despedirme. Me apoyé en la barra de mi cocina, mirando el horizonte de Ciudad de México. ¿A dónde vas? París, dijo, por ahora. Quizás Londres después de eso. No lo sé. Solo necesito algo diferente. Asentí. Te lo mereces. Estuvo callada por un segundo, luego más suave, tú también. Por un momento, ninguno de los dos habló. Habíamos estado juntos en las trincheras. Lo habíamos quemado todo juntos. Pero aquí era donde nuestros caminos terminaban. Y estaba bien. Algunas personas entran en tu vida para ayudarte a destruir lo que te está matando, pero no siempre se quedan para ayudarte a reconstruir. Y Victoria, ella tenía su propia vida que reclamar. Cuídate, Marcos, dijo finalmente. Tú también, Victoria. Y luego se fue. A la mañana siguiente, me desperté y me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, no sentía el peso en mi pecho. Por primera vez en meses, no estaba revisando mi teléfono en busca de otra traición, otro mensaje, otra mentira. La guerra había terminado y yo había ganado. Empaqué una maleta, reservé un vuelo. No a París, no a Europa, sino a algún lugar nuevo, algún lugar sin fantasmas. Mientras subía al taxi, la ciudad se desdibujaba a mi paso. Los edificios, las luces, los lugares donde una vez había sido un tonto. Pero ya no era ese hombre. No era el esposo que esperaba en casa mientras su esposa andaba a escondidas. No era el hombre que se asfixiaba bajo la traición y el arrepentimiento. Era el hombre que había recuperado su poder. Y mientras el avión despegaba, llevándome lejos de las ruinas de mi antigua vida, sonreí. Porque esto era solo el comienzo.